Gracias. Jarraian, Xabier Casals Itzaldi esango dugu. Bueno, a continuación, como decía, tenemos la ponencia de Xabier Casals titulada La ultraderecha europea, el otro rostro de la antiglobalización. Bueno, Xabier Casals es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Profesionalmente compagina la investigación histórica con la politológica y la docencia académica con la divulgación de la historia. La mayoría de sus ensayos y trabajos de investigación se han centrado en la evolución de la extrema derecha desde la posguerra hasta el presente en Europa occidental y en las relaciones entre dictadura y monarquía en España del siglo XX. Ha publicado varios libros relacionados con el neonazismo y extrema derecha, como por ejemplo La tentación neofascista en España, El fascismo entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen. Luego también bueno, ha publicado el libro de ultrapatriotas, extrema derecha y nacionalismo de la Guerra Fría a la era de la globalización, y otros libros. Bueno, también ha estudiado la evolución y el cambio político en Cataluña en su obra El oasis catalán, también bueno, espejismo o realidad, señalando la irrupción de partidos populistas y también sus causas. Y bueno, por último, actualmente investiga tanto las dinámicas de cambio político en España y la eclosión de tendencias populistas como el impacto de la violencia política en la transición. Bueno, te cedo la palabra, Xabier, cuando quieras. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Lamento no poder dirigir unas palabras en euskera, pero mis habilidades lingüísticas son limitadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, el título que figura aquí es equivocado, es una primera versión y cambié todo el PowerPoint menos el título. Se corresponde a La ultraderecha europea, el otro rostro de la antiglobalización. ¿Cómo va a funcionar mi intervención? Bueno, tras largos años de estudiar el tema, me he dado cuenta que la mejor manera de entender el mensaje de la extrema derecha es analizando los propios mensajes de la extrema derecha. Por consiguiente, lo que vamos a ver ahora, a continuación, son vídeos, si lo permite Internet en la sala, vamos a ver carteles, vamos a ver cómo la extrema derecha transmite su mensaje. Porque una cosa es repetir un tópico de son xenófobos, bueno, pero ¿cómo se articula este mensaje? ¿Cómo funciona? Aquí, en la imagen central, no sé si los conocen, hay tres líderes populistas europeos importantes, Marine Le Pen, Matteo Salvini, de la Liga Norte, y Geert Wilders, del Partido por la Libertad holandés. Vamos a ver a continuación, me propongo abordar muy sintéticamente, creo que tenemos 40 minutos, ¿es así? Estos puntos. El primero es la percepción deformada en España, lo que nos indica la cartografía política, la evolución histórica, cómo hemos llegado para entendernos del nazismo a la extrema derecha actual, que poco tiene que ver. Nos plantearemos luego si es un retorno del fascismo o una reacción antiglobalización y si hay tiempo comentaremos algunas sugerencias de lecturas. El primer punto me parece necesario hablarlo. Aquí en España tenemos una imagen de la extrema derecha que no se corresponde con lo que ocurre en la mayor parte de Europa occidental. Tenemos una extrema derecha nostálgica, muy vinculada todavía o bajo el peso del franquismo, donde todavía hay banderas preconstitucionales, no sé si han visto las concentraciones antiindependentistas recientemente, ¿no? Con algaradas, enfrentamientos, cabezas rapadas, etcétera. Aquí hay unas propagandas, una es esta España tampoco lo gustaría, el general Franco todavía, o Nudo Patriota Español, con motivo de la huelga general hizo un chiste, huelga general, huelga general, huelga general. ¿Cómo es la extrema derecha que hay en la mayor parte de Europa occidental? Bueno, es una extrema derecha modernizada. Aquí tenemos a la... Claro, yo tengo esto enfocado. A la izquierda tenemos un cartel de propaganda de Marine Le Pen. Este es un cartel que creó una cierta polémica en el seno del Frente Nacional, pero si ustedes se fijan, lo que está proyectando Marine Le Pen no es exactamente ya como una líder política, sino la está proyectando más o menos como una estrella pop, si ustedes se fijan. Y por otra parte, al lado tenemos a Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte, posando en la revista Oggi. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica una cierta normalización. No se acostumbra a pedir a los líderes políticos
que hagan un posado como este. Y luego también hay una modernización en la comunicación. Vamos a ver si funciona Internet. Sí, este es un vídeo de, perdón, el sonido. Aquí. No, yo creo que vamos a más. Sí. Aquí. Bueno, no sé si se han podido ver, Zeit faltaba la música. für wahre Werte. Schweizerinnen wählen Sí. Es el macho viril, ¿no?, que seduce a las mujeres y en este caso fracasa por sus valores europeístas. Esto es del Partido Democrático del Centro de Suiza. Zeit für wahre Werte. Schweizerinnen wählen SVP. También me interesaba ver un segundo vídeo, este más breve lo pondremos. Es un rap, no tiene mucho, no vamos a mirar todo el rap todo el rato porque es... Este rap, que no lo vamos a oír todo porque está en alemán, tiene una particularidad. Quien lo está cantando es el líder del FPO, que es el principal partido de extrema derecha de Austria, el señor Hans-Christian Strache. Y en él aparecen todos los altos cargos públicos del FPO. Este es el líder. Feinmann sagt nur, regt's euch ab, woanders geht's noch mehr bergab. Keine Power und kein Saft, Stindi hat die Schwarzen abgeschafft. Nicht mal Herr im eigenen Haus teilt Brüssel ihm Befehle aus. Der Horrorkurs der Mitzitant vergrößert Österreichs Schuldenstand. Die Griechenhilfe wird ein Geschäft, bei solchen Sätzen wird mir schlecht. Steht auf, wenn ihr für HC seid. Steht auf, für Zukunft statt Vergangenheit. Steht auf, für eine neue Zeit. Steht auf. Bueno, como ven, la alegría se Beginnen wir destila. noch heute. Lo hemos perdido. Bueno, es que tengo más vídeo. Bajémoslo. Sí, lo bajo y luego volvemos. Bueno, hay bastantes, sí. Entonces, lo que me interesaba remarcar es que es un estilo de comunicación mucho más seductor. Este vídeo además tiene una particularidad. Tiene más de 1.300.000 visualizaciones en YouTube, y si ustedes tienen en cuenta que en Austria hay un censo de unas 7 millones de personas, pues su impacto es considerable. Continuemos. También, cuando aparece información sobre estos partidos, parece que haya sido un éxito súbito. Bien, no hay que olvidar que estos partidos tienen una larga trayectoria de implantación. Arriba hay un cartel donde aparece Jean-Marie Le Pen, el patriarca del Frente Nacional, con una rubicunda nieta en el año 92. Bien, esta rubicunda nieta es una diputada, una exdiputada del Frente Nacional. Es decir, han pasado ya 3 generaciones. Le Pen padre, donde pone votar Le Pen hija, Marine Le Pen, unidos los franceses son invencibles, y su nieta, Maréchal Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Por consiguiente, son partidos que llevan muchos años haciendo política, están presentes en las instituciones desde el año 84-86 y el electorado los ve como parte del paisaje político. No es una seta que ha emergido de repente. En cuanto al segundo tema, lo que indica la cartografía política, no les quiero molestar con un mapa y con muchas siglas, pero sí que me parece interesante remarcar algunos datos. Y, si me permiten, fíjense, siempre se habla, hay un tópico que yo no he conseguido nunca erradicar. Yo lo explico, pero da igual.
Siempre se dice, la crisis económica es igual a ascenso de la extrema derecha. Fijémonos, voto de extrema derecha en Francia, 18%. Voto de extrema derecha en Suecia, 13%. Voto en Dinamarca de la extrema derecha, 21%. Atención, países con crisis económica severa rescatados. Portugal, no hay extrema derecha. España, no hay extrema derecha. Irlanda, no hay extrema derecha. Chipre, no hay extrema derecha. Y atención, Grecia, podríamos contemplar hasta un 10% de extrema derecha. Pero claro, si tras todos los problemas económicos que ha tenido Grecia estamos ante un 10% de extrema derecha, esto invita a una reflexión. Por tanto, una primera idea, se debe ser prudente al asociar crisis económica a ascenso mecánico de la extrema derecha. Los datos empíricos lo demuestran. De este mapa es un mapa más actualizado, del que me interesaría destacar el último dato. 51,8% del CPO es ese partido cuyo líder hemos visto cantando el rap hace muy poco. Y vamos desde el referéndum del Brexit, si ustedes se acuerdan, fue en junio del 2016, hemos asistido a un crescendo, ¿no?, del voto populista, del voto a la derecha populista. El señor que está al lado de Donald Trump es Nigel Farage, que es el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido. Su símbolo es la libra, en oposición al euro, y aquí tenemos algunos ejemplos de su propaganda. A la izquierda, ya lo digo bien, aparecen tres cerditos, que es una manera de caracterizar a liberales, a conservadores y a laboristas. Todos son iguales. Esto es un discurso permanente del populismo. Y por otra parte hay un dato interesante. Nigel Farage, después del Brexit, animó mítines de Trump. Aquí aparece haciendo de animador de un meeting de Trump, y en este sentido, con la llegada de Trump al poder, lo que estamos viendo es cómo se está consolidando un discurso de derecha populista euroatlántico. Esta es propaganda que hizo el UKIP, ¿no?, el miedo a la invasión. Este fue un cartel muy polémico. Y después del voto al Brexit, después de la victoria de Trump, que ahora hace un año, luego tuvimos la conmoción del FPÖ en Austria. El FPÖ, si se acuerdan, se hicieron dos elecciones presidenciales. La primera se repitió, pero prácticamente el FPÖ llegó a ganar, estuvo rozando el 49%, y finalmente se repitieron las elecciones en diciembre. Y atención, solo el candidato del FPÖ, solo, entre comillas, obtuvo el 46% de los votos, lo que invita a reflexionar sobre las dinámicas de ascenso de estos partidos. Entonces, aquí hay sus líderes en defensa de Austria, hay sus eslogans, tu patria te necesita, y aquí, de la primera, me he molestado en poner propaganda de cuando el FPÖ logró el 49,7% de los votos, porque siempre se asocia el éxito de estos partidos a un solo factor, o los refugiados, o la inmigración. Y en realidad estos partidos tienen una dimensión de partidos de identidad, pero también una dimensión de partidos de protesta. En esta gradación hay un elemento que destaca, que es... ¿sí? Hay un elemento que destaca. Si ustedes se fijan, el Norbert Hofer, el candidato del FPÖ, y Alexander Van der Bellen era el candidato de la extrema derecha y el candidato de los ecologistas. El tercer candidato fue una independiente. Y en cuarto y quinto lugar estaba el Partido Conservador y el Partido Socialista, los socialdemócratas. ¿Dónde quiero yo llegar? Que estos partidos irrumpen por desgaste de las formaciones tradicionales. Aquí, los dos grandes partidos desde la posguerra se vieron relegados al cuarto y quinto puesto de la competición electoral. Es un hecho importante. ¿Por qué? Porque del desgaste de los viejos partidos aparecen estas nuevas formaciones. Después de lo que ocurrió con el Brexit, con la llegada de Donald Trump, con las elecciones austríacas, tuvimos las elecciones alemanas, hace muy poco, en septiembre, donde irrumpió en el Parlamento, no sé si lo siguieron, una nueva fuerza que era Alternativa para Alemania. Se convirtió en tercera fuerza con 94 escaños, está ya prácticamente presente en el Parlamento Europeo, está presente en el Bundestag y está presente prácticamente
todos los parlamentos regionales menos 2. Sus líderes son Alexander Gauland y Alice Weidel. Y aquí hay... A ver si podemos ver. Sí, pero no, un momentito, es que no sé si va a funcionar. Esto es propaganda de Alternativa por Alemania. Un momentito. Sin sonido, ¿no? No, bueno, sí se puede poner sonido. Mejor, y si no, lo dejaremos. Es muy laborioso, ¿no? Gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht und nicht in unsere kaputten Straßen und Brücken? Wir wollen, dass Griechenland den Euro verlässt, damit wir unser Geld sinnvoll einsetzen können. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die ganzen Schulden bezahlen soll, die unsere Politiker immer anhäufen? Unsere Kinder etwa? Wir wollen die Zukunft unserer Kinder sichern, damit sie nicht die Zeche zahlen müssen. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die EU einen so großen Einfluss auf unser tägliches Leben hat? Wir wollen, dass das Volk entscheidet, wie viel die EU über uns entscheidet. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum unsere Renten vorne und hinten nicht mehr reichen? Ja, während wir immer mehr Geld an bankrotte Länder überweisen. Wir wollen die verfehlte Euro-Rettung stoppen, damit wir Geld für unsere Rentner haben. Haben Sie sich schon mal gefragt, wer die Zuckerei der Banken am Ende bezahlen darf? Wir wollen, dass unser Steuergeld für die Bürger verwendet und nicht für marode Banken verschwendet wird. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum nicht alle Einwanderer hier bei uns in Deutschland etwas leisten müssen? Wir wollen Einwanderung nach Qualifikation, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie wir als Familie die ständig steigenden Stromrechnungen bezahlen sollen? Wir wollen eine gerechtere Energiepolitik, damit auch grüner Strom bezahlbar bleibt. Wir wollen die Euro-Rettungspolitik stoppen. Geben Sie Deutschland eine Alternative. Am 22. September Ihre Zweitstimme für die AfD. Bien, después de las elecciones en Alemania, volvimos a encontrarnos con las elecciones en Austria. Especialmente interesantes, no sé si las siguieron. Son muy importantes por dos razones. Una es porque ganó la derecha, el partido de derecha, con Sebastian Kurz, que es este joven, fue definido como el Macron austríaco, haciendo una lista personal, era prácticamente la lista Kurz, pero con una particularidad. Su programa era literalmente una copia del partido del FPÖ en versión light. Es decir, la derecha asumió el programa de la extrema derecha. Y ahora se está formando gobierno, es muy posible que se forme un gobierno de derecha, de Kurz, con Strache, que es el líder del FPÖ que hemos estado viendo hasta el momento. Por consiguiente, en Austria nos dirigimos a un gobierno de coalición entre derecha y extrema derecha. Y luego, las últimas elecciones importantes que nos atañen son las de la República Checa. No sé si lo siguieron, pero ganó las elecciones de una manera apabullante, con el 30%, el que llaman el Trump checo. Es un millonario con problemas con la justicia, bastante populista, es conocido así, y además con una particularidad. Si ustedes miran un partido que hay, SPD, aquí en el extremo, que pone 10,6, esto es un partido de extrema derecha, cuyo líder ganó notoriedad esta semana porque cuando estaba bebido pidió que fueran gaseados, es decir, pasados por el gas, asesinados con gas, los judíos, gitanos y homosexuales, para que tengamos una panorámica. ¿Por qué es importante esta dinámica de crecimiento electoral de estos países? Si ustedes miran, aquí pone Visegrado, hay un grupo de países que es el llamado Grupo de Visegrado. Lo forman la República Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia y, atención, ahora uno de los principales elementos del partido del FPÖ era sumar a Austria al Grupo de Visegrado. El Grupo de Visegrado tiene dos países con gobiernos de extrema derecha prácticamente, uno es Polonia, donde gobierna el Partido de la Ley y la Justicia, el otro es Hungría, donde hay una deriva autoritaria de su líder, que es Viktor Orbán. Ahora tenemos en la República Checa un gobierno posible de ANO, del Trump checo, veremos con qué socios, y finalmente puede unirse a este grupo Austria. El Grupo de Visegrado es un grupo crítico con Europa, euroescéptico, y por tanto se está conformando en el centro de Europa una masa rocosa, ¿no?, crítica con la Unión Europea,
Y no olvidemos que encima tenemos además a Alemania, donde ha irrumpido un partido de extrema derecha. Por consiguiente, la Unión Europea se halla sumida en unas turbulencias importantes. Y además, en este sentido, también se puede entender mejor el posicionamiento de la Unión Europea ante el secesionismo catalán, ¿no? Es una nueva complicación ante un mapa cada vez más complejo. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo se pasa del nazismo del año 45 o del mussolinismo hasta el presente? Aquí he puesto dos propagandas. Una es del MSI, es un partido ya inexistente. MSI quería decir Movimiento Social Italiano. Eran los herederos de Mussolini y la propaganda era un tanto llamativa. Nostalgia del futuro. Era una contradicción, ¿no? Es cómo nos adaptamos desde el pasado hasta el presente. Y la otra es un cartel de Marine Le Pen, muy interesante, porque nos dice algo importante sobre el éxito de Marine Le Pen. El cartel es... Ella está en color y al fondo hay todos los demás líderes. De nuevo el mensaje es, todos son iguales. Pero aquí hay una particularidad. Si ustedes se fijan, la única líder política importante que hay en Francia es Marine Le Pen. Ello, por ejemplo, le ha permitido que tenga el mismo porcentaje, esto no lo han conseguido los otros partidos de extrema derecha, de voto obrero masculino que femenino. Sus votantes son esas mujeres que trabajan en empleos precarios o en esas barras de pan, en esas mesas de pan, en esas panaderías, cajeras de supermercado, etc. Y por otra parte les llamo la atención sobre un pequeño detalle. Si ustedes se fijan, hay una pequeña llama arriba que pone MSI y luego, si se fijan en el cartel de Marine Le Pen, debajo de otra voz también hay una pequeña llama. Es el mismo símbolo. Ahora veremos su importancia. ¿Qué ocurrió? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el nazismo quedó prohibido, excepto, y en Italia surgió un partido que asumió su liderazgo muy rápidamente. Este partido es el que hemos llamado Movimiento Social Italiano, pero su fundación tenía un metalenguaje. ¿Qué quería decir Movimiento Social Italiano? Aparentemente no tiene truco, sin embargo tenía una doble lectura. Una era Mussolini sí, MSI, y la otra se asociaba también al último régimen de Mussolini, la República Social Italiana, que era el fascismo más radical, RSI, MSI. Y además había incluso un último elemento, si ustedes se fijan en la llama que pone MSI debajo, era una criptorreferencia. MSI, además de decir Mussolini sí, podía ser Mussolini sei inmortale, Mussolini eres inmortal, y entonces la llama es el ataúd de Mussolini del cual sale la llama de Italia, la llama eterna de Italia. Si se fijan, además, la propaganda también tenía este metalenguaje. Hay una propaganda contra el terrorismo del MSI, que es por el orden y contra la violencia, y si se fijan, ese carabiniero nos está recordando a quién. Nos está recordando a Mussolini. Entonces, es un partido de la nostalgia. Inicialmente, Giorgio Almirante, que es nosotros podemos mirarte a los ojos, nosotros no somos corruptos. Giorgio Almirante había estado colaborando en la República de Salò, el último régimen de Mussolini. Por consiguiente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, donde queda un partido de extrema derecha heredero del mussolinismo es en Italia. Y este partido es el partido faro de toda la extrema derecha europea. ¿Cuándo cambia esta situación? Fundamentalmente cambia en los años 60, cuando aparece un movimiento cultural que se llama la Nueva Derecha, y la extrema derecha entonces adopta un discurso que nos lleva donde estamos hoy, donde antes lo ha comentado Santiago Alba, que es el abandono del racismo por el llamado elogio de la diferencia o la absolutización de la diferencia. Fundamentalmente la Nueva Derecha lo que dice es no hay razas y menos razas superiores e inferiores, y lo que hay es culturas. Y todas las culturas deben preservarse, porque son un bien. A partir de aquí, ¿qué es lo que propugna la Nueva Derecha? Primero, como todas las culturas deben preservarse, ¿qué es lo que hay que evitar que hagan las culturas? Que se mezclen. Y en segundo lugar, ¿dónde estará mejor cada cultura? En su país de origen. Por consiguiente, con la Nueva Derecha, a finales de los años 60 e inicios de los años 70, se produce una renovación del discurso de la extrema derecha, queda desterrado el racismo y se produce un elogio de la diferencia o una absolutización de la diferencia. Hay culturas, no hay razas. Y hay culturas, y esto nos lleva a la anterior intervención, que no son asimilables. Una de las culturas que no es asimilable bajo ningún concepto actualmente es el Islam. Y el nuevo cambio
esto fue un cambio intelectual, pero el nuevo cambio político ocurrió en los países del bienestar. Todo el mundo dice, ¿y cómo es que en Escandinavia estos países tan avanzados hay extrema derecha? Bueno, es que la moderna extrema derecha nació allí. ¿Cómo nació la moderna extrema derecha? Pues nació de la mano de dos personajes singulares. Una era Mogens Glistrup, este señor que lo tenemos aquí, y el otro era Anders Lange. Glistrup fue el primer populista y empezó haciendo campaña contra los elevados impuestos. Entonces hizo una gran campaña contra la presión fiscal, dijo lemas como oponerse al pago de elevados impuestos es tan heroico como luchar con la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. No necesitamos un ejército. Si alguien nos ataca, llamamos por teléfono y decimos nos rendimos, etcétera, ¿no? Era una provocación. Entonces Glistrup logró entrar en el Parlamento y su movimiento, que no su partido inicial, fue el origen del Partido Popular danés, que hoy tiene como el 22%. Claro, ¿qué ocurrió cuando este partido entró en el Parlamento? Cuando este partido entró en el Parlamento, para ampliar su base social, porque la campaña de protesta contra los impuestos era limitada, empezó a evolucionar. ¿Y hacia dónde evolucionó? Bien, ya que tenemos que pagar tantos impuestos, que las prestaciones que se dan con estos impuestos sean ¿para quién? Para los autóctonos. Esto que luego se ha llamado como preferencia nacional, prioridad nacional, etc. Glistrup acabó en la cárcel por un delito fiscal. No sé si por coherencia con sus ideas, no, esto hasta aquí no ha llegado. Y luego en el caso de Noruega fue Anders Lange, un criador de perros que había luchado en la resistencia, impulsó una lista larguísima, Anders Lange por una fuerte reducción de los impuestos del IVA y de las interferencias gubernativas. Supongo que la papeleta de voto tenía que ser muy amplia. Y entonces obtuvo un 5%. Y a partir de aquí empezó a echar a andar el Partido del Progreso de Noruega. Por consiguiente, los modernos partidos de extrema derecha de protesta fiscal originaron la extrema derecha que conocemos hoy. Y pasó de la protesta fiscal a lo que se llama la preferencia nacional. Se ha llamado lo que se ha dado en llamar el chauvinismo del bienestar, es decir, que las prestaciones del estado del bienestar sean para los autóctonos. Y luego ya el gran cambio vino con el Frente Nacional. En 1984 el Frente Nacional irrumpió con un 11% de los votos en el Parlamento Europeo y puso sobre la mesa dos grandes temas que tendrían largo recorrido. Desplazó al MSI como partido faro y el Frente Nacional se instaló en el centro de la extrema derecha. Puso la inmigración y la inseguridad ciudadana como problemas centrales. La inmigración, este cartel que tenemos aquí, 3 millones de parados, son 3 millones de inmigrantes que sobran. Francia y los franceses primero. Se fue actualizando, 4 millones de inmigrantes, 6 millones de inmigrantes. Y además, si nos fijamos, el éxito de Le Pen en el año 84 coincidió prácticamente 5 años después, se produciría la caída del muro, el fin del comunismo y la necesidad de adaptar el nuevo discurso. Y el nuevo discurso giraría en torno a inmigración, inseguridad ciudadana, etc. En este contexto, el último gran cambio del discurso se produjo con el impacto de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Antes, los partidos de extrema derecha que hemos visto empezaron ya a participar en gobiernos de coalición. El más importante fue la entrada del FPO, el Partido de Austria, en el gobierno de coalición de Austria en el año 99, pero sobre todo la islamofobia permitió una reinvención ideológica. ¿Por qué? ¿Por qué la islamofobia permitió una reinvención ideológica? Porque permitió, vamos a ver si me lo sé explicar bien, un giro liberal a esos partidos. Parece como una contradicción en términos, pero no es así. ¿Por qué? Porque buscó un nuevo mercado electoral. ¿Quién se sentía amenazado por la pérdida de sus derechos? Las mujeres y los homosexuales. Entonces, a partir de aquí, la extrema derecha amplió su mercado y su electorado y además tomó la bandera de las libertades individuales. Aquí tenemos un cartel del FPO de los años 80, cuando su líder era George Haider, y luego tenemos un cartel con mucho más recorrido, que es el del referéndum para prohibir los minaretes en Suiza. No sé si ustedes tienen una cierta idea. En el año 2009, el Partido Democrático de Centro, aquel que hemos visto el anuncio de las señoras y el hombre con la toalla, lanzó un referéndum para prohibir la edificación de minaretes. Si ustedes se fijan, el cartel refleja en cierto modo esta doble búsqueda de este
la búsqueda de este doble electorado. Por una parte tenemos un perfil que podría responder al electorado más preocupado por temas patrióticos, que son unos minaretes que, si se fijan, están planteados literalmente como misiles, que están puestos sobre suelo suizo o incluso como símbolos fálicos. Y luego tenemos en primer plano una mujer con burka. Esto se está dirigiendo a las mujeres, es atención, tú, mujer, si avanza el Islam, si avanza el mundo musulmán, puedes perder tus derechos y verte relegada a un segundo plano. ¿Dónde estamos hoy? Esto lo que hemos visto se refleja en buena medida en los líderes populistas europeos. Arriba, a la izquierda, tenemos a la líder del Partido del Progreso noruego, Siv Jensen. Luego en medio tenemos a Alice Weidel, que es una de las dirigentes de Alternativa para Alemania con una particularidad. Es lesbiana reconocida y vive con 2 hijos adoptados, pero no es ningún... A la izquierda tenemos a Pim Fortuyn, que fue el líder o el que inició la derecha populista holandesa con la llamada lista Pim Fortuyn. Era un dandy populista, un universitario, colaborador de la prensa holandesa y homosexual declarado. Entonces fue famosa una polémica que protagonizó con el imán de Rotterdam, que le dijo: usted no habla con musulmanes. Y dijo: ¿cómo que no? Si me acuesto con ellos. Y también tenemos arriba, pone Le Changement, c'est Florian Philippot, fue hasta que se pelearon, hará un mes creo o algo así. Florian Philippot era uno de los vicepresidentes del Frente Nacional. Acabó muy mal con Marine Le Pen, pero es homosexual. Era un homosexual, él no lo había declarado, pero una revista que se llamaba Closer difundió las imágenes, creó una polémica en la prensa francesa, pero atención, las principales, había algunas encuestas, no sé cómo se habían hecho, según la cual el 50% del voto homosexual iría hacia el Frente Nacional. Lo digo porque hay una serie de tópicos que asocian, ¿no?, homofobia de forma mecánica a la extrema derecha. No. Y aquí hay un vídeo que me interesaría ver rápidamente, que es, porque creo que ilustra bien, es el vídeo de las elecciones presidenciales francesas de Marine Le Pen, donde Marine Le Pen juega bien 3 cartas. Si se fijan, prácticamente el discurso más duro y más agresivo de la extrema derecha desaparece, queda muy atenuado, y juega su carta de mujer, de profesional y sobre todo defiende los valores de la República. No sé si está subtitulado. A ver. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême des restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère, et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate, et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée. Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste.
C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Bueno, yo personalmente pienso que es un vídeo muy bien realizado. Digamos, se notó en 10,7 millones de votos, que es una cifra muy respetable. Me informa que tengo 7 minutos, miraré de ser disciplinado. ¿Cuánto? Menos todavía. Esto es increíble. Atención, ¿dónde estamos? Actualmente tenemos varios elementos. Tenemos, por una parte, la expansión de las que se llaman democracias iliberales. Las democracias iliberales son regímenes que formalmente son democracias, pero que en la práctica no lo son. Esto ocurre en Rusia, en Turquía, en Austria, en Polonia, y la lista de partidos puede continuar. Tenemos el triunfo del Brexit y de Donald Trump. Tenemos el retorno del neofascismo en Grecia. En Grecia hay un grupo que se llama Amanecer Dorado, no sé si ustedes lo han conocido. Es un grupo, aquí lo que hemos visto podríamos decir que era una extrema derecha modernizada para Windows, si se me permite una cierta ironía, y aquí tenemos una extrema derecha de MS-2, que es un sistema operativo mucho más antiguo, con escuadrismo, agresiones, que ha hecho unas mutaciones interesantes en el sentido de que, por ejemplo, ha hecho lo que se llama trabajo social. Se instalaron en el distrito más problemático de Atenas, Agías Pantelemoinos, y entonces acompañaban, por ejemplo, a ancianos a cajeros, servían protección a tiendas, repartían alimentos con gran publicidad, o incluso aquí hay un cartel de una iniciativa que era un banco de sangre solo para griegos. Y por último tenemos un fenómeno interesante en Italia, que es un partido vinculado a las redes, que es el movimiento de protesta de Beppe Grillo, el movimiento de Cinque Stelle, que es un partido difícil de situar, pero que tenemos una pista. En el Parlamento Europeo está con la extrema derecha, está con el grupo de la libertad y la democracia directa, que es el que lidera Nigel Farage, que es el líder del UKIP. Por consiguiente, tenemos una extrema derecha muy plural. Y además, quería remarcar que esto no solo es una tendencia transatlántica, porque lo encontramos también en Estados Unidos, sino que en las últimas elecciones en Australia, en el Senado, rebrotó un partido que se llama One Nation, cuyo líder era Paulina Hanson, y si ustedes miran los temas, mezquitas, sharia, comida halal, refugiados musulmanes, etcétera, obtuvo un 4% en el Senado y además propone el Auxit. Y tú dirás, bueno, hombre, pero si Australia no está en la Unión Europea, esto ya es como un poco así particular. No, el Auxit es la salida de Australia de la ONU. Es decir, lo que hay aquí es la voluntad de liquidar un mundo, ¿no?, de relaciones reguladas y volver a un mundo de Estados-nación. Esto es lo mismo que ha ocurrido también quiere acabar con los acuerdos de cambio climático, lo niegan el cambio climático este partido. Y fundamentalmente los últimos minutos que me quedan los voy a dedicar a 3 diapositivas. Quería hablar de la islamofobia, pero parece ser que no podemos, en fin. Esto es la tiranía del tiempo. Aquí hay un estudio de Pascal Perrinot, que es un politólogo que había dirigido el CEVIPOV. El CEVIPOV es el equivalente del CIS en Francia, y entonces ha hecho un libro que se llama Ensayo sobre el futuro del Frente Nacional, ya tiene 1 año y medio o 2, pero hablaba de 5 dinámicas que permiten explicar el voto al Frente Nacional y que yo creo que las podemos extrapolar al conjunto de la extrema derecha. Primero, es un electorado donde está sobrerepresentado. Sobrerepresentado quiere decir que hay más voto, el voto masculino, el voto urbano, juvenil y con un cierto bajo nivel de estudios. Parte de sus votantes no se definen ni de derechas ni de izquierdas. Hay una expresión que se llama ninista, ni de derechas ni de izquierdas, a veces instalados en la abstención. Y entonces hay 5 dinámicas. Hay una dinámica económica, que es muy simple, la que opone a beneficiarios y perdedores de la globalización. La nacionalista, quienes quieren mantener la identidad nacional, ¿no?, y quienes quieren quieren una apertura internacional del país. La cultural, que es entre valores autoritarios y valores antiautoritarios. La geográfica, que es zonas desindustrializadas y marginadas frente a las zonas inseridas en una economía dinámica y global. Atención, esta última es la que permite entender los resultados del Brexit. No sé si ustedes se acuerdan, pero el Brexit triunfó en la City, en Londres, ¿no?, en las zonas más desindustrializadas, y fue duramente castigado en las zonas con un electorado más rural, en las zonas desindustrializadas. Y finalmente, la fractura política que opone a defensores de culturas de gobierno con desencantados, ¿no?, de las culturas de gobierno y que optan por políticas antisistema. ¿Cómo influyen estos discursos?
miramos un par de diapositivas. ¿Cómo influyen estos discursos? Esto es dos gráficos del partido de un libro que hizo el Grupo Verde en el Parlamento Europeo, Populismo en Europa, que tienen un cierto interés. ¿Está activo? ¿Sí? Comentamos. ¿Qué es lo que indica este gráfico? Miren, el gráfico de arriba indica cómo estaba antes el escenario político. Era un diagrama, una elipse horizontal. Cuando aparece la extrema derecha, radical right, esto quiere decir que tanto a derecha como a izquierda se han abierto nuevos espacios de oportunidad política o de competencia. Y entonces, generalmente, al mismo tiempo que ha aparecido la derecha radical, que está con RR, ha aparecido ¿qué? Los verdes. Los ecologistas, la izquierda libertaria. Si se fijan, esto en Cataluña se ha podido ver de una manera muy limitada porque aparecieron al mismo tiempo, a partir de las elecciones locales del 2003, un partido de extrema derecha que era la Plataforma per Catalunya, y apareció al mismo tiempo un partido que sí tuvo recorrido, la CUP, que todos ustedes deben conocer. Y con el tiempo, ¿qué ha ocurrido? Con el tiempo, cuando se consolida este escenario, se derechizan las posturas. Si se fijan, ¿no? La derecha radical tiende a emanar su discurso, los socialdemócratas tienden a desplazarse hacia la derecha también. Por tanto, tiene una influencia sobre el conjunto del espectro estos mensajes. Y finalmente, o semifinalmente, si quedan 2 minutos, pero no sé cómo estamos. Bueno, ¿cómo podríamos definir esto? Bien, siempre se dice vuelve el fascismo. Yo creo que hay diferencias importantes. El fascismo es un fenómeno del periodo de entreguerras, es un fenómeno de lucha de clases muy clara, muy marcada, con una industrialización acelerada. Hay un Estado dictatorial con vocación totalitaria, se busca encuadrar a las masas. Son discursos racistas y antisemitas y, sobre todo, se bascula hacia el anticomunismo. Ahora estamos ante unas nuevas expresiones políticas que surgen en los años 70 y 80, se desarrollan cuando no hay comunismo. Las clases han perdido nitidez, ahora hay categorías vagas como mileurista, no se sabe muy bien qué es un mileurista, hace unos años era un castigado por la pobreza, luego un hombre acomodado y ahora ya no sabemos dónde estamos. Hay un proceso de desindustrialización acelerado. Atención, la extrema derecha exalta la democracia directa, no tiene ningún problema en vivir con referéndums permanentes. El caso más extremo es el de una localidad suiza que se llamaba Emmen, donde se decidió hacer un referéndum para ver si se aceptaban 84 refugiados y se publicaron sus currículums. Se votó y se rechazó a todos los de los Balcanes. Obviamente entró en un bucle legislativo y finalmente el máximo tribunal helvético dijo que esto era ilegal. Pero es decir, son partidos plebiscitarios. Consideran que los parlamentos mediatizan la soberanía directa, la soberanía del pueblo, y por tanto son partidarios de referéndums. Exhortan a participar y su discurso, como hemos visto, no es racista, sino que es un discurso que es xenófobo y es un discurso xenófobo, pero no racista, y exalta la diferencia cultural. Y donde antes había anticomunismo, ahora hay oposición a la globalización, no a los flujos de personas, no a las deslocalizaciones industriales, no al multiculturalismo, no a las organizaciones supranacionales. Es decir, es una antiglobalización desde la derecha. Bien, me avisan, estoy severamente amenazado de que debo acabar aquí. Me hubiera gustado enseñarles algunas cosas de islamofobia, pero no podemos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención y espero no haberle dado mucho. Bueno, muchas gracias, Xavier. Bueno, ahora damos paso al turno de preguntas. Tenemos 16 minutos para ello. Entonces, bueno, pues el que quiera empezar. Bueno, si no se anima nadie, voy a aportar más que pregunta una reflexión en relación a lo que nos comentaba Santiago. Me ha recordado un poco los espacios de racismo de Viviorca,
que bueno, también hablaba de que el racismo, en la construcción del otro, tiene que pasar por varias fases, ¿no? Una de ellas sería el racismo difuso, luego empieza a consolidarse y, digamos, la línea más peligrosa, ¿no?, que a veces se traza, que es el racismo institucionalizado, es cuando ya cala el discurso político, ¿no? Entonces, ahí es cuando se le da el permiso a la población, a la ciudadanía, a discriminar, y luego ya se podría pasar a la fase de exterminio o racismo total, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia del discurso político es claramente, bueno, pues marcada. Y bueno, también añadir un elemento más a esto, ¿no?, que siempre estamos hablando de la población autóctona, ¿no?, pero también hay racismo entre minorías, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se dio un caso en Vitoria, Gasteiz, en el año 2014, cuando el discurso político sí que consiguió calar todas las capas de la sociedad, incluidas algunas comunidades de personas inmigrantes, ¿no? Entonces, sí que tiene un poder muy, muy marcado en este sentido. Yo sí quería añadir simplemente un elemento de información pragmático para complementar lo que ha dicho Santiago, que es relativo a la islamofobia. Atención, hay un término, hay una... vaya, se ha perdido, no se puede tener todo. Hay un término que es Eurabia, que es un libro. Eurabia es un ensayo hecho por una periodista, una señora judía que firma con el seudónimo Bat Yeor. Sí, aquí lo tienen. Eurabia es un ensayo publicado en el 2005 por una escritora judía que firma como Bat Yeor, que significa hija del Nilo, y entonces la tesis del ensayo, que no se ubica en la extrema derecha, es que el Islam está amenazando a Europa y Europa quedará sometida o devorada, o como se prefiera decir, bajo el Islam. Y entonces lanzó un neologismo que es Eurabia, por el peso demográfico, por las relaciones comerciales, incluso por una abdicación de la propia Europa a mantener sus valores. Si nos fijamos, este neologismo, una revista como The Economist, pues lo recogió, y por consiguiente es un término que lo podemos encontrar en el ámbito de la extrema derecha. Lo digo porque si encuentran este término, no me quiero hacer pesado, pero me parecía que era una información de cierto interés en este sentido. Nada, pues aprovecho para... No, si vas a preguntar prefiero, porque era por... ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta para Xavier. Has comentado que han aparecido varios políticos de la extrema derecha que se han reconocido ser homosexuales, ¿no? Y me surge la pregunta de si es un modo para captar más votantes, más votos también del público homosexual o el público más abierto en temas de orientación sexual, o si verdaderamente tenemos que acabar con el mito de que la extrema derecha no acepta a los homosexuales, ¿no?, o al público LGTB. Gracias. Muy rápidamente, yo creo que se mezcla todo, que es, por una parte, hay una búsqueda del electorado, pero yo creo que la extrema derecha ha descubierto que puede hacer un giro liberal sin cuestionar sus principios esenciales, ¿no?, de exclusión. Es decir, bueno, libertad individual, hay quien es homosexual, hay las mujeres celosas de sus derechos, ¿por qué no? Lo podemos asumir todo esto, porque no cuestionan en el fondo su discurso. Y en este sentido yo creo que a estas alturas, excepto en la extrema derecha oriental, que es la extrema derecha que aparece en los países de Europa del Oeste, no tiene mucho que ver con la de Europa del Oeste. Es una extrema derecha muy basada en cuestiones de minorías, de fronteras, y con un discurso mucho más arcaizado. Pero la que tenemos aquí, la que tenemos en Occidente, yo creo que es un error continuar pensando que es homófoba, no en cuanto a formaciones marginales y de minorías, cabezas rapadas, pero sí en cuanto a estos grandes partidos. No tienen ningún problema, digamos, y bueno, ya lo hemos visto, los pueden liderar y sus electores no se sienten incómodos en absoluto. Y luego, aquí hay una imagen que me interesa, aprovechando lo que hemos comentado, la imagen de abajo. Es una imagen de Libertad o Islam. Bueno, las de arriba son muy evidentes, es propaganda del antiguo Vlaams Blok, que era el bloque flamenco, los independentistas de extrema derecha
derecha de Flandes, Bruselas nunca, o incluso un cartel de un partido evangelista suizo que es como una mezquita, ¿no?, destruye, ¿no?, la identidad suiza, ¿no?, incluso arquitectónicamente el skyline. Allá hay el Jungfrau, las chocolatinas, los relojes de cuco, ¿no?, y de repente, patapam, aparece una mezquita. Pero me interesa el cartel de abajo, es propaganda del interés flamenco, de interés flamenco, el antiguo Blancs Bloc, que se dirige a las mujeres. Fíjense, libertad o islam, atreverse a elegir. Y entonces lo que hay es guarra, provocación, islam moderada, conforme a la sharia, y luego puta, violación, lapidación. Si nos fijamos, este mensaje no se está dirigiendo a una mujer conservadora, ¿eh? Se está dirigiendo a una mujer que puede ser perfectamente feminista, consciente de sus derechos. Entonces yo creo que es importante olvidar los tópicos, olvidar que la extrema derecha es machista de por sí, que es homófoba de por sí. Al revés, es un espacio en continua transformación y reinvención. Y acabo aquí por si alguien tiene alguna otra cuestión. En primer lugar, agradeceros vuestra ponencia, muy interesante, pero yo quiero hacer también una crítica aquí a la sociedad vizcaína, que estamos más o menos concienciadas, personas particulares, representantes institucionales, de asociaciones del tercer sector. En primer lugar, que en España tenemos en el Estado español, hay dos religiones mayoritarias, que son el catolicismo y luego el islam. Y la subvención pública que se le da, por ejemplo, a la Iglesia Católica, no sé si este dato será cierto, he encontrado que son 250 millones de euros anualmente, y al Islam, a las mezquitas, solo 345.000 euros anualmente. No sé si será cierto, pero es lo que he encontrado. Y para que reflexionemos en Bilbao también, dónde están las iglesias, dónde está la comunidad católica y luego dónde están las mezquitas. Las mezquitas están en lonjas, en sitios apartados, y las iglesias pues las podemos ver, grandes construcciones turísticas y todo. Y luego también que la iglesia, por ejemplo, en Vizcaya y en Euskadi y en España está representada por la Pastoral de Acción Social, por Cáritas, y que pone a disposición de las personas jóvenes, por ejemplo, diferentes actividades para voluntariado, promoción de la justicia. ¿Y para la comunidad musulmana qué? Para la comunidad musulmana hay espacios de este sentido para promocionar la fe a través de la justicia, hay espacios de encuentro. Existen algunas experiencias de alguna asociación, por ejemplo, de la Asociación de las Mujeres Musulmanas, Bidaya, de la Fundación Ellacuría, por mencionar alguna, pero realmente estamos promocionando un espacio para que las diferentes religiones promocionen su fe, sus creencias y le den rienda suelta a eso a través de la justicia con actividades de voluntariado, promoción social y todo eso. ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué más podemos hacer? Es un poco la invitación a esa reflexión. Yo me refiero habías nombrado muchas veces ese término de islamofobia. Yo más que bien hay que hablar de islamismofobia. No hay, la migración musulmana en Europa está después de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún dato que demuestra que hay más fobia ahora hacia musulmanes por ser musulmanes. Hay datos que demuestran que hay más fobia hacia el islamismo. El islamismo, yo creo que Santiago Alba sabe muy bien, debería explicar lo que es la diversidad entre Islam y islamismo. Debería ser eso que conoce la gente. Sí que hay datos que hay, cuando hay más islamismo, hay más fobia, porque el islamismo lo que hace es controlar, un control social sobre al colectivo musulmán. El islamismo usa la religión para controlar los poderes públicos. En cuanto a la extrema derecha, el islamismo y la extrema derecha tienen muchas cosas, aspectos en común. Los dos, lo que has comentado antes, eligió la diferencia. Los dos tienen miedo a lo de fuera, a lo que viene fuera. Marruecos ha regularizado a 30.000 africanos
inmigrantes en Marruecos, ¿no? 30.000 que la regulación. Ahora mismo los islamistas generó una población que le está dando mucho dolor de cabeza al país. Esos 30.000 africanos que hay ahí, pues hay cristianos, bueno, no sé qué religiones hay más. Ahora, muy poca gente dentro de Marruecos que está dispuesta que ahora hacer iglesias a esos inmigrantes, ¿está bien? El mismo que quejamos aquí, pues habrá que aceptarlo aquí. Los musulmanes que hay en Euskadi pertenecen a un partido que controla las mezquitas aquí en Euskadi, pertenece a un partido islamista. Ese partido, esos son los mismos que hablan aquí, que piden el derecho, libertades, son los mismos que niegan en su país de origen. Yo soy marroquí, he vivido 25 años ahí, he vivido 25 años, sé lo que digo. Bueno, un poco está dirigida a Santiago y es una reflexión, ¿no? Porque a veces, desde los movimientos civiles que trabajamos un poco, intentando, ahora me cuesta mucho utilizar el lenguaje por todo lo que dices y has explicado, es cierto, para no ser paternalista, bueno, pues dando otra visión de la realidad, vamos a decir, pues a veces nos enfrentamos a discursos populistas que, simplifican mucho esa realidad, la hacen muy accesible y a los que nosotros les tenemos que de alguna manera contrarrestar con, nos parece, unos debates como súper, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a mí personalmente me genera una impotencia que me hace permanecer en el silencio en muchas ocasiones y creo que es bastante generalizado. Entonces, a veces digo, y debería existir un populismo de izquierda, una simplificación que haga frente a eso. Bueno, pues eso es un poco una reflexión, ¿no? Es cómo enfrentamos ese discurso, ¿no? Y luego me quedo un poco con lo que has dicho al final también, derecho a no ser bueno, y me pregunto quién define esa bondad y desde qué perspectivas también, ¿no? Bueno, sin más, es que ricasco, y bueno, que me ha encantado las dos ponencias, es que ricasco. Hola, bueno, a mí me gustaría hacer dos preguntas a ambos. Primero, bueno, me queda una sensación un poco rara en la sangre después de esta exposición. Mi pregunta es cómo la gente que se dedica a la academia o la gente que se dedica a estudiar estos temas, ¿qué responsabilidad tiene en, no sé, en evitar que esto se repita, que la historia se repita? Y otra pregunta es, no sé si los ejemplos que han dado es porque son más evidentes, pero barriendo un poco hacia casa, hablar un poco sobre la extrema derecha en España y en sitios como Cataluña o el País Vasco, si es que existe, si es que se puede hablar de eso, y ya está. Bueno, si os parece, primero contesto y luego si hay más preguntas, seguimos. Dejo la pregunta sobre la extrema derecha en España para Xavier, porque creo que no hay mucho tiempo, y decir, bueno, alguna cosa. Primero, sobre la islamofobia, creo que si se puede hablar de islamofobia es precisamente allí donde no se distingue entre islamismo, islam, musulmanes individuales que practican una religión y una comunidad que inmediatamente se configura como un intruso amenazador. Se puede hablar de islamofobia, como se puede hablar de racismo, o se puede hablar de homofobia, o se puede hablar de patriarcado, en la medida en que precisamente se operan reducciones de multiplicidades a la unidad. Yo no creo que en el conjunto de la población europea
haya tanta finura intelectual como para distinguir entre lo que es el Islam y lo que es el islamismo. Más bien existe la utilización interesada por partidos políticos y también por instituciones de la confusión entre ambos. Y más allí donde hay atentados terroristas que persiguen precisamente el fin de que ni la población ni las instituciones se hagan esas distinciones. De hecho, cuando hay un atentado en Francia, se exige, de alguna manera, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, se exige a todos los musulmanes que pidan perdón o que condenen el atentado. Eso no ocurriría si no hubiera, en efecto, una confusión entre los que cometen el atentado y los que, por cierto, son las víctimas mayoritarias de los atentados del Estado Islámico en el mundo. Hasta el 87% de las víctimas, hay que recordarlo, son musulmanas y no europeas. Por lo demás, creo que la cuestión del derecho a ser bueno era sencillamente plantear esto, y es el que el concepto de víctima, y esto por razones yo creo que tienen que ver con la historia, incluso con la propia religión, ¿no? Con una versión de la víctima que es muy religiosa, pues confina al sujeto en un papel que no se puede sacudir de encima, y una de cuyas características es esta, que tiene que ver con la bondad, con la pureza de la víctima. Y no debemos permitir, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista sociológico, ni desde el punto de vista de la intervención política, una vez más crear una comunidad que se definiría por su pura condición de víctima respecto de una agresión, porque lo que hacemos es reducir el margen de intervención y de maniobra. Al mismo tiempo, sí que creo que desde la izquierda no se aborda bien el problema. Lo que ha contado Xavier creo que es muy importante. Por ejemplo, cuando habla de este giro liberal, que vemos cómo se está utilizando incluso para justificar intervenciones extranjeras. Se está utilizando la cuestión de género, se está utilizando la protección del movimiento LGTBI para justificar intervenciones en el extranjero. Y eso ha generado desde esas zonas del mundo movimientos feministas, por ejemplo, autóctonos, que pretenden distinguir lo que es la liberación de género de lo que es una intervención colonial. Y a veces no es fácil. Pero este giro liberal es lo que además explica que haya toda una izquierda que en los últimos años ha estado un poco alimentando la hegemonía del discurso de la derecha. Yo creo que Xavier lo ha explicado extraordinariamente bien, ¿no? Esos desplazamientos en virtud de los cuales al final también la izquierda se ha ido desplazando hacia la derecha, asumiendo la hegemonía que se marcaba desde la derecha, desde una ultraderecha que ya no es la ultraderecha clásica, sino que es una ultraderecha que ha asumido y reciclado todos los procedimientos de intervención propagandística y que no tiene ningún problema en defender las libertades individuales. Y por lo tanto yo sí que creo que allí donde la polarización, y esto es una característica que claramente rompe el esquema de lo que fue la polarización de entreguerras, no es la polarización entre dos revoluciones, una que defiende la supremacía de raza y la jerarquía, y otra el comunismo, dos revoluciones. Ahora lo que hay es una polarización entre un neoliberalismo que una gran parte de la población vive como una amenaza y un discurso de una ultraderecha muy moderna que se ha apropiado todos los procedimientos propagandísticos en parte del liberalismo y en parte de la izquierda. Y si la izquierda no encuentra alguna manera de luchar al mismo tiempo contra el neoliberalismo y contra estas ultraderechas, una manera que no sea la de repetir grandes verdades que no llegan a nadie, pues creo que no conseguiremos, desde luego, cambiar la relación de fuerzas a nuestro favor. Gracias, Santiago. Muy rápidamente, solo voy a hacer 3 apuntes sobre cuestiones que han aparecido. Una es que podemos tener la impresión de que la islamofobia es como una realidad, una reacción como muy ideologizada. Yo, por ejemplo, recomiendo en este sentido leer un libro de una periodista que es Silvia Taulés, Crónicas, creo que se llama Crónicas de la España musulmana o la España musulmana, que recibió el Premi Ciutat de Barcelona. Es decir, estamos hablando de una periodista, y hacía un apunte que puede servir para entender realidades mucho más a pie de calle. Es, por ejemplo, cuando se instala una mezquita
en un lugar hay reacciones de protesta, pero no porque rechacen al Islam en sí, sino porque de repente lo que más valor tenía para una gente de situación media o media baja era su vivienda. Esa vivienda tiene miedo de que se devalúe. Su universo, el entorno inmediato cambia, porque aparecen otro tipo de negocios, etcétera. Es decir, no es tanto una reacción a veces ideologizada, sino es una reacción de protesta y muy espontánea. Esto es un primer apunte. Luego, ¿en qué hacer? ¿Qué hacer? Es complicado. Y yo, la verdad, después de haber leído bastante sobre el tema, había un analista, Pirandré Taguieff, que había analizado las diferentes estrategias de lucha contra el Frente Nacional. Y entonces decía, se ha copiado su argumentario, hemos visto que ha ocurrido en Austria, se ha silenciado, no se ha contestado, deja que digan, ¿no? Y entonces el discurso se expande en el vacío. Y entonces decía, solo hay dos estrategias que no se han experimentado de forma suficiente. A ver, la raíz del problema es una raíz social. Entonces, si hay zonas degradadas, hay que invertir en zonas degradadas y hay que hacer política social. Es que no hay más. No hay más. Y la segunda es lo que él llamaba el hostigamiento argumentativo. Es decir, no hay que dejar que se expanda el discurso populista sin denunciar, ¿no? O sin mostrar sus contradicciones, ¿no? Se pide por una parte que el Estado no intervenga en economía, en algunos casos, y por otra se pide un Estado fuerte para que controle pues, las fronteras, los flujos, etc. Pues decía, hay que insistir ahí. Hay otras vías como la legal que tienen una eficacia muy limitada y otras como puede ser aquello de un cinturón de sanidad de los partidos contra los partidos de extrema derecha porque gasta a todos los partidos que participan en él y los partidos de extrema derecha que quedan al margen se proyectan como víctimas y además no se desgastan. Y por último, sobre la extrema derecha en España y Cataluña sería muy largo de explicar, pero fundamentalmente hay razones endógenas, es un espacio que no ha tenido partidos muy competitivos ni bien organizados y por otra parte es que hay muchas formaciones que ya recogen la protesta, desde Podemos a Ciutadans pasando por la CUP. Y entonces en estos momentos el voto de protesta se orienta hacia estas formaciones competitivas. Y sobre Cataluña, un apunte que me parece interesante, y con esto acabo. Todos ustedes saben el tema que nos ocupa muchas horas en Cataluña y no nos vamos a extender aquí. Pero la Plataforma per Catalunya era un partido de extrema derecha que llegó a tener 65 concejales, fue ascendiendo del 2003 al 2011 y en el 2015 tuvo un colapso y se quedó reducido a 8 y perdió los concejales en l'Hospitalet, que es la segunda ciudad de Cataluña. Tenía 2 y los perdió. Entonces, lo más interesante es que, aparte de que el partido se rompió, este partido decía, primero los de casa, fueran españoles o fueran catalanes. Y esto chocó con el planteamiento del secesionismo. O se es, entre comillas, catalán o se es español, pero sobre todo hay otra dinámica, que es una dinámica electoral. La dinámica en Cataluña es inclusiva. Ahora todo el mundo debe ir a votar, porque lo que se juega es muy importante. Por tanto, no hay espacio para discursos excluyentes. De momento que vaya a votar todo el mundo, a favor o en contra. Y después ya se verá si se vuelve a discursos excluyentes o no. Y lo dejaría aquí para no cansar a todo el mundo. Bueno, como ya hemos agotado el tiempo, el resto del debate, si queréis, lo trasladamos a la zona del desayuno. Vamos a tomar un café.